Habría Así que es. preguntar primero, ¿qué es fundamentalismo religioso? Yo les voy a decir qué es lo que entiendo por fundamentalismo religioso y aquí de alguna forma voy a sacar a colación mi pasado cristiano, ¿no? Y de alguna manera hay una predicación que me encontré, bueno, no sé, voy a platicarle aquí al señor Raúl, yo fui cristiano evangélico. A mí mis padres me criaron como católico, pero en mi adolescencia me hice cristiano evangélico y ya, digamos, años después, 10 años después ya me hice ateo, pero tengo este trasfondo como cristiano que fui mucho tiempo, ¿no? Y yo entiendo como fundamentalismo el tener como unas doctrinas que son, vaya, los fundamentos de la cristiana, según un predicador que se llama Albert Moller, no me acuerdo ya cómo se llamaba, Albert o Arthur, no me acuerdo, pero probablemente ahí les suene el nombre a algunas personas que estén familiarizadas con el ambiente evangélico y habla, por ejemplo, de creencias que son no negociables para algunos cristianos, que algunos se pueden estar peleando por temas de segundo o tercer orden, como que si el rapto, la escatología, el dispensacionalismo, ya en otra esfera sería que si el libre albedrío, la predestinación, pero hay otras predicaciones, digo, otras doctrinas, perdón, que serían consideradas como los pilares, los fundamentos para ciertas personas, como sería la inerrancia de las escrituras, que Jesucristo es Dios, la Trinidad, el infierno, el cielo y demás, ¿no? Entonces, podríamos comenzar como preguntándonos qué entender como fundamentalismo. Yo ahorita les cedo la palabra, aquí traté de hacer como una especie de aproximación al término para que vayamos desarrollando el tema. Total. Bueno, yo, Bueno, yo quisiera preguntarle a Raúl, ¿no? ¿Para ti qué es ese Claro. término? sí, como tal fundamentalismo, que a veces también se le suele llamar integrismo religioso, radicalismo religioso, tiene un origen mea culpa de tradición presbiteriana. Sí. Yo soy de la iglesia presbiteriana y fui justamente allí en el Princeton decimonónico, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando un grupo de profesores de teología de este seminario tomaron como una meta poder hacerle frente al nuevo horizonte científico que se estaba generando en el mundo, particularmente en contra de la teoría de la evolución y Sí. de los desarrollos científicos de la física con los nuevos modelos del universo que se encontraban estableciéndose en esos momentos. Entonces, gente como Charles Hodge, Benjamin Warfield, establecieron una serie de tratados que se denominaron The Fundamentals, Sí. que era justamente lo que bien mencionas como creencias no negociables, que independientemente de lo que dijera la ciencia, de lo que avanzara la ciencia, nunca íbamos a dejar de creer. El nacimiento virginal de Jesucristo, la creación del mundo en 6 días, la salvación de un alma más allá de la muerte, y bueno, tuvieron toda su lista de esos fundamentos. Sí. Entonces, en ese sentido, el fundamentalismo es una forma de religión que establece elementos de creencia que no van a encontrar ningún tipo de modificación. Eso es lo que no quieren los fundamentalismos. Hace unos años, de hecho, un par de años, escribí un artículo sobre los fundamentalismos para la revista de la Comunidad Teológica de México, que se llama Icodomain. Allí Sí. presento a los fundamentalismos como virus cibernéticos, que es la manera en la que yo entiendo a los fundamentalismos. O sea, los fundamentalismos by the book, como suele, según el estado del arte, presentarse a nivel tanto sociológico, antropológico, son precisamente estos grupos religiosos que son cerrados, que son de nicho, que son refractarios a la modernidad, supuestamente sostienen un literalismo bíblico y tienen algunas creencias cuando se trata del cristianismo que no van a ceder en cuanto a su interpretación. Ujú. Ahorita, si quieren, voy abundando un poco más en esto, pero de entrada eso serían lo que entendemos hoy por fundamentalismos. Excelente. Muy bien. Bueno, Pues yo, adelante, la adelante. verdad, no hice la tarea, no, pero confío en que con el elenco que tenemos hoy vamos a sacar adelante el tema. No, no es un tema de que me haya empapado mucho. Generalmente, cuando suelo hablar de religión, he tenido estudios de la Biblia muy completos. La he leído completa más de 3 veces, varias versiones. Conozco historia de la religión, cómo el arte sacro empezó a funcionar a través de la religión y demás. Pero este tema, particularmente del fundamentalismo, no lo había tratado como tal. Y aquí lo que me surge es la pregunta, por la zona en la que vivimos, por la cultura que tenemos, es evidente que lo vamos a tratar desde una forma cristiana, pero ¿qué tan fuerte es el fundamentalismo en otras religiones? No sé cómo lo vean. Yo estoy muy,
muy consciente por los viajes a España, a Reino Unido y demás, que el fundamentalismo se ve muy fuerte allá con la migración musulmana, muy fuerte con el Islam, sí, que ha venido dándose. Entonces, es otro matiz distinto. No sé ustedes cómo lo vean, más allá del cristianismo, a este fundamentalismo. Bueno, en mi caso... Pues son tres. Bueno, adelante. No, adelante. Bueno, no, en mi caso solamente lo único que yo puedo notar es que, bueno, no se frecuenta mucho las religiones que caen en este problema del fundamentalismo, ¿no? En general hay mucha gente que es fundamentalista. Corríjanme si me equivoco, ¿no? Yo considero que más que una religión es más presente en personas o en individuos en los cuales tienen muy arraigada su propia creencia y no están incluso puestos para cambiar de opinión. Vamos a ponerlo desde un punto de vista muy, muy general así. Imagínate, la Iglesia Católica dice que pues ser gay no es pecado, ¿no? Y hay católicos que dicen, no, pero es que la Biblia dice y no sé qué, y no están abiertos ni siquiera a poder cambiar de opinión, ni siquiera porque sus mismos dirigentes pues están abiertos al cambio, ¿no? Y a ese tipo de progreso racional. Bueno, esa es la perspectiva que yo tengo en general, ¿no? Es más que nada no tanto en las religiones, sino en el individuo que ya está, que no quiere que cambie su manera de ser porque pues no le gusta o no le conviene o así está cómodo, no sé. Es muy cierto, es que no es de una religión en particular, sino que son derivaciones de la religión. Como bien comenta Julián, no solamente en el cristianismo, tenemos el sionismo para el caso del judaísmo y tenemos las variantes radicales del islam, que como sabemos están haciendo también estragos allá en Europa y afectando a la parte mayoritaria del islam que no es fundamentalista. Entonces, el fundamentalismo, más que ser una religión, como muy bien dice Alan, es un nicho. Es un nicho comunitario de significación que se basa en un rechazo al mundo externo. Es decir, ellos van construyendo su propio universo de sentido y no están dispuestos a que desde una perspectiva externa se les pueda contradecir. Y hasta ese punto, cuando nos encontramos ante este tipo de comunidades que son cerradas, aquí en México tenemos una en Michoacán, que se llama la Nueva Jerusalén, literal, es una ciudad amurallada en Michoacán, ¿no? Está regulado a quién entra, a quién sale, otro tanto cuanto la hermosa provincia de la luz del mundo allá en Guadalajara, o Chamula. Aquí presente. Pues mira, allá, sí. Tierras, mi estimado. Sí, del otro lado de la avenida, sabes, ahí hizo tu mundo. Claro. O Chamula, en el estado de Chiapas. Entonces, esos grupos son una vertiente que se les denomina milenarismos. Son grupos que se han atrincherado, consideran que el mundo está corrompido y se quieren preservar en santidad. Lo que pasa con los fundamentalismos es que salen de esos muros y tratan de cooptar las fuerzas políticas, sociales y establecer una regulación moral en toda la sociedad. Que eso es lo que ha llamado la atención y la preocupación de muchos observadores religiosos en años recientes. O sea, no es solamente que ellos quieran creer que un Dios bondadoso hace 6,000 años creó el mundo. Es que quieren que eso se diga en las escuelas, quieren que se saque la enseñanza de la evolución para meter esa idea. Entonces ahí es donde dicen, a ver, es que una cosa es que tú tengas libertad de creencia, de creer si quieres que la tierra es sustentada por un montón de tortugas, y otra cosa es que tú quieras que los currículos escolares o que las leyes constitucionales respalden esas creencias religiosas. Pero ese es el veneno que tienen los fundamentalismos. Porque... adelante. No, es que iba a preguntar justamente, ¿cuál es el problema de fundamentalismo? Y precisamente creo que ya estás abordando el tema, entonces dije, no tiene ningún sentido que lo pregunte, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de lo del diseño inteligente fue algo que se produjo directamente a raíz del fundamentalismo ahí en las comunidades como Dover, o sea, ¿y cómo es que se pretende que esto se incluya en el currículum académico a la par de la evolución, como que para que cada estudiante vea como la explicación alternativa a la oficial y pueda escoger cuál creer cuando realmente no se trata de creer, se trata de evidencias? Pero como ¿qué otro problema podemos identificar que pueda surgir a partir de estos enfoques fundamentalistas? Bueno, hoy uno muy claro es la moralidad pública. Tenemos ahora no solamente a pastores, sino ya tenemos a políticos, diputados, senadores,
partidos políticos, jurisconsultos de corte fundamentalista que están tratando de modificar las leyes constitucionales y las leyes públicas para crear un aparato jurídico que respalde la moralidad que proviene de su nicho religioso, lo cual es verdaderamente espantoso. Por las características que tiene la regulación estatal en los Estados Unidos, allí sí tenemos en Texas o en Kentucky, sobre todo en el cinturón bíblico, sí. muchos casos que sí han tenido éxito y sí regulan a favor de ese sentido, por todas las garantías, la autonomía que tienen, que debiera llevar a una reflexión, ¿no? Hasta qué punto la libertad política puede contradecirse a sí misma estableciendo acciones que sean en contra de la política comunitaria. Pero bueno, eso también los hace muy individualistas, por eso están en contra siempre como de todo lo que huela a socialismo o comunidad, porque la única manera de mantener este control sobre la moralidad pública es desde el individualismo más radical. Entonces, ese es el problema con el fundamentalismo, que intenta meterse a la sociedad. Por eso yo veo el fundamentalismo como un virus informático, es un troyano. ¿Cómo opera el fundamentalismo? Se van a dar cuenta que es muy semejante a cómo opera un virus. El fundamentalismo no te llega diciendo yo soy fundamentalista. O sea, ningún virus dice, yo soy un virus, me voy a meter aquí, dale clic, tengo un virus. No. Dicen eso. Dicen, no, ofreciendo esposas rusas, ¿no? Exactamente, que te llega dorando la píldora con algo súper atractivo. No, Armando entra fácil ahí. Pues los fundamentalistas hacen lo mismo, llegan con moral, ética, Estado, incluso Estado laico, fíjate, Estado laico, modernidad, bienestar. Entonces tienen esa fachada, y que es una fachada supuestamente abierta, no religiosa, porque abiertamente dicen, esto no es religioso. O sea, ¿cómo mienten? Mienten en nombre de Dios. Y además, también, empiezan a tener cuotas de poder. Entonces, cuando menos nos dimos cuenta, en el Congreso descargamos al Partido Encuentro Solidario, que ya se metió, descargamos a estos diputados que están votando en contra del aborto, y una vez que se meten al sistema, su objetivo es replicarse, como todo virus. El virus no se adapta al sistema, hace que el sistema se adapte a su programa, y es lo que te desmadra todo tu software. Entonces lo mismo se encuentran haciendo los fundamentalistas. Una vez que con una fachada mentirosa se descargan o se inoculan dentro del aparato social y dentro del aparato político, van a empezar a hacer acciones para replicar sus ideas y sus perspectivas. Y entonces dicen, no, es que aquí estamos invitando a un científico. Y entonces lo que vamos a escuchar es científico sobre el aborto. Pues científicos sobre la evolución, pero ya estamos contaminados. Para cuando eso ocurre, para cuando se presentan esta gente ya en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, como lo han hecho, ya estamos con el virus dentro. Y entonces su objetivo, pues es literal, estarse reproduciendo. Ese es el riesgo de los fundamentalismos. No es que ellos quieran creer lo que quieran creer, porque uno de los triunfos de la laicidad sí es ese, la libertad de conciencia, el que cada quien pueda decidir la religión que quiere tener o si no quiere tener una religión. Ese no es el problema. El problema es que ellos quieren modificar los entornos políticos, sociales y jurídicos desde su perspectiva. Creo que ahí está el problema. Es donde la puerta pasó el rabo. O como diría el apologeta Alvin Plantinga, donde el conflicto reside de verdad. Sí. Me recuerda mucho esto a lo que está pasando últimamente con Agustín Laje, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando comencé a verlo, incluso la primera vez que lo vi, no lo vi tan desubicado. Me llamó mucho la atención su discurso al principio, pero conforme fue avanzando, siento que poco a poco ha ido soltando su verdadero ser, ha ido sacando el cobre, por decirlo así. Y... ha ido saliendo el troyano. Ajá, exactamente, ya dejó de ser la esposa rusa, ya ahorita ya es el ransomware que te secuestra los archivos, que no te deja entrar a tus propias fotos y demás. Entonces, sí, o sea, como mencionas, apareció navegando con una bandera, navegando con una idea de libertarianismo, de no permitir que la ideología, sea la que sea, coartara libertades, y actualmente ya hasta promueve ideas de tener gente de la Iglesia Católica en puestos de gobierno y cosas así. Sí. No, y de la iglesia que sea, porque estaba predicando en la iglesia de Dante Gebel la vez que Alan nos mandó el video. Es una iglesia evangélica. Sí, fíjate. Sí, yo ahorita estoy pensando. A ver, bueno. Sí.
Bueno, ahorita lo que comentaba Raúl me llama la atención porque a mí me ha tocado mucho ver, digo, vi que andabas ahí por TikTok, pero ya después dejaste de subir videos, pero estaría bien. Sí, quiero regresar. Está interesante. Sí, súbete otra vez. Sí. Está interesante Hacemos porque, duetos para porque que hay, te vean. sí, hay mucho movimiento y de verdad está muy interesante la plataforma. Es muy tóxica, te lo digo ya. Pero sí está interesante la plataforma. ¿Cuál no, brother? Sí, no, pero al menos a mí en 2 meses me llegó la toxicidad que no me había llegado en 1 año y medio en A todas mí las la demás. toxicidad más grande me ha llegado en Facebook, brother. Facebook es la más tóxica para mí. Bueno, a lo que voy es que me ha tocado ver muchísima gente, sobre todo es muy fácil para alguien que pues quiere, o sea, quiere hacer su lucha de apologista, ¿no? En TikTok y así. Y me ha tocado ver muchísimos, bueno, muchos desubicados, ¿no? Entre uno que otro que salen por ahí, hay gente que cree que se impone el dogma de la ciencia en las escuelas, ¿no? Por ende empiezan a meter el dogma de la evolución y el dogma del Big Bang y todo eso. Entonces ahí ellos se ponen como personas que están en contra del establishment, por decirlo así, ¿no? En contra del sistema. El sistema te quiere enseñar la ciencia que te aleja de Dios y de lo que Dios hizo, ¿no? El mundo en 7 días, o el universo y la Tierra en 7 días, todo lo demás que pues realmente no tiene ni siquiera una base científica, ¿no? O sea, toman las cosas súper literal, las cosas de la Biblia súper literal y no aceptan que haya progreso, ¿no? En general. Entonces, vienen estas personas y dicen, no, es que la ciencia está mal. Hace poquito se ha ido como haciendo un poco más fuerte la resistencia contra la evolución. Muy fuerte en TikTok, o sea, cada día sale cualquiera puede hacer una cuenta en TikTok, ¿no? Cada día sale uno nuevo que te desmiente, que te desmiente la evolución por casualidad, ¿no? Cosas así, dices. Y la ciencia desmiente la evolución por casualidad, y la Biblia desmiente la evolución, y todo desmiente la evolución, y al final se vuelve como un enemigo público ante los cristianos fundamentalistas, precisamente, que no aceptan que haya progreso en el campo de la ciencia, ¿no? Y me parece a mí verdaderamente preocupante porque son discursos demasiado sencillos. Uh-huh. O sea, yo vi un TikTok, ¿no? Estaba un fulano y tenía un reloj. Y fue con una chica y le vi una playa y dice, a ver, ¿qué ves aquí? Un reloj. Sí. Entonces, ¿y tú crees que esto haya aparecido en la playa o que alguien lo hizo? No, pues alguien lo hizo. Y entonces el mundo, que es mucho más complejo, ¿no? ¿Crees que tenga un creador? La falacia del relojero, ¿no? ¿Haz de cuenta? Sí, que es antiquísima, ¿no? Que lo único que demostraría es que pues, hubo alguien que fabricó un reloj, ¿no? Nada más, no que el mundo está fabricado por alguien, solo que alguien fabricó ese maldito reloj, es lo único que demuestra. Pero la gente no lo ve así, la gente lo ve como argumentos muy, que creo que... Aquí, creen que es muy válido. Muy válido porque, como señala Mario Bunge, el riesgo de lo evidente, como es evidente, es más sencillo de entender, se da por hecho. Y lo que es cierto es que la ciencia, la mayoría de las cosas de la ciencia no son evidentes. O sea, son a partir de un pensamiento complejo, que es lo que a las personas les cuesta trabajo hacer. Entonces, creo que en ese sentido se basan mucho, y lo tienen a su favor a nivel discursivo, en las evidencias. Porque es evidente que si hay una creación, tiene que haber un creador. Si esto tiene un diseño, tiene que haber un diseñador. Sencillito, ¿no? ¿Para dónde te haces? Es muy evidente. Pero lo que no logran entender es que el pensamiento científico no se basa en solo lo evidente, sino que construye a partir de la complejidad. O sea, el teorema de Pitágoras, exactamente, el teorema de Pitágoras no es precisamente muy evidente. Digo, ya que lo ves una vez, entiendes, ¿no? Porque es la suma de los catetos, etcétera, pero originalmente no lo es. Y si nos vamos complejizando cada vez más, pues mientras más nos metemos en la ciencia, menos evidente resultan las cosas. Pero hoy... La cuántica. Sí, exactamente, pero es que ese es el tema. El miedo al pensamiento complejo, porque todos estos apologetas y todos estos fundamentalistas se basan con discursos de la evidencia, con discursos de lo que está allí, con discursos de lo incontrovertible, y les está funcionando muy bien. Desafortunadamente, creo que no se les ha hecho la contrarréplica de forma adecuada, porque la contrarréplica para los fundamentalistas no es ir sobre otras evidencias, porque estamos jugando su mismo juego, sino que la réplica es complejizar el pensamiento, enseñar realmente lo que significa la ciencia, qué diferencia hay entre un dogma que no se puede dudar y la ciencia que te invita a dudar. Es abismal, ¿no? Y sin embargo,
Hoy ellos se llenan la boca diciendo que su perspectiva es científica y que Dios está demostrado científicamente y que por eso no se puede dudar de Dios. Y eso no es la ciencia. La ciencia no te quita la duda, la ciencia te hace dudar más y te da las herramientas para que desmanteles el sistema de donde viene el argumento. Así funciona. Creo que eso, hace falta filosofía de la ciencia, creo que es lo que puede ayudar a contrarrestar a muchos de estos fundamentalistas faranduleros. Justamente acabas de responder la pregunta que tenía pensado hacerte. ¿Cuál sería la propuesta que tienes o cómo se podría solucionar este problema con los fundamentalistas? Pero pues digo, nuevamente, como hace rato, tengo las preguntas en la mente y cuando te las piensas, ya las estás haciendo. Yo creo que Dios te las está soplando, Dios te está dando revelación ahí. Eso suena muy feo. Como decía Sócrates, tengo un demonio que me inspira. Sí, ya. Que te susurra al oído. Mira, otra pregunta que... Bueno, Julián. De rápido era esto que me vino a la mente, que estábamos hablando de la falacia del relojero. Es algo que toca Carl Sagan en uno de los libros. La verdad no me acuerdo en este momento si es En el mundo y sus demonios o El cerebro de Broca. Creo más bien que es en El cerebro de Broca. Y ese fragmento del libro de Carl Sagan lo utilizan los testigos de Jehová en un libro que ellos tienen que se llama La vida. ¿Cómo se presentó aquí? ¿Por evolución o por creación? Sí, y sacan completamente de contexto la idea de Carl Sagan. E incluso dan a entender en este libro que Carl Sagan estaba reconociendo la existencia de un creador al hablarlo así. Cuando Carl Sagan lo que está diciendo es, nosotros como humanos vemos un reloj y le atribuimos a un relojero la existencia del reloj porque esa es nuestra visión humana respecto a los objetos que conocemos. No quiere decir que toda materia o que todo objeto en el universo tenga que corresponder con las mismas características, porque no todo tiene esta visión desde el punto de vista del ser humano. Y los testigos de Jehová lo usan en este libro de la forma más ruin y vil posible, tratando incluso de meterle una ideología a Carl Sagan que él nunca tuvo y de la cual él nunca habló. Claro. Pues es lo mismo que hicieron con Richard Dawkins en la otra entrevista donde dicen que él aceptó el creacionismo. Lo que se conoce como la falacia el quote mining. No, yo quiero preguntarle algo. Bueno, quote mining, nomás voy a decirlo aquí para la gente, que es una falacia que consiste en tomar descontextualizadamente la palabra de alguien y darle un significado que no es el que originalmente pretendía transmitirse o que se puede entender si lo ves en contexto. Bueno, quiero preguntarle una cosa a Raúl. Me parece evidente que no eres un fundamentalista, pero igual te lo voy a preguntar para que pues hagamos aquí la plática, ¿no? Eres fundamentalista y en caso de serlo o de no serlo, ¿qué te ha llevado a esto, no? Es decir, a que seas o a que no seas fundamentalista o cómo tú podrías describir, digamos, tu propia visión y tu propia experiencia. Bueno, no me considero como tal un fundamentalista en ese sentido de querer que otras personas piensen lo que yo creo. Yo me defino como un agnóstico radical. Estoy dispuesto a perder la fe y si es necesario volver a creer. Es esa apertura hacia pues, el conocimiento, hacia las experiencias, hacia la vida. Digo, tengo algo que los psicólogos denominan la personalidad base. Uno tiene una personalidad base con la que se va moviendo en este mundo, ¿no? Y en este caso, mi personalidad base, pues está bastante cómoda, y la palabra que quiero utilizar está bastante cómoda desde el cristianismo, pero la perspectiva que yo tengo del cristianismo es en contraposición, es en crítica hacia mi propia fe, porque me parece que eso es de lo que se trata la vida, ¿no? O sea, resolver tus broncas internas, resolver tus conflictos internos, es básicamente a lo que venimos. Hay al plan que hemos venido. Bueno, pues es esto, ¿no? Esta dialéctica, esta lucha interna, y a mí me gusta mucho, ¿no? Ver las luchas internas que hay hoy en día dentro del cristianismo con el horizonte científico, con la sociedad, con otras religiones, y entonces decir, bueno, y entonces, ¿yo dónde estoy? O desde mi perspectiva, ¿cómo lo puedo entender? Pero lo uso solamente como pivote, o sea, esa es mi plataforma existencial o mi personalidad base, con determinadas asunciones, determinadas creencias, determinadas perspectivas, pero todo lo que veo en la realidad a mí me ayuda para fortalecerlo y para contrastarlo. Entonces, constantemente, pues yo sí me voy dando cuenta de muchos de los errores, ¿no? Que históricamente, por ejemplo, tiene el cristianismo, y entonces me sirve pues casi que esta de autocrítica, ¿no? Que es hoy lo que los cristianos no están dispuestos a hacer.
Hoy los cristianos no quieren ser autocríticos ni en su historia, ni en su pensamiento, ni en sus prácticas. Y eso creo que también hace mucho daño. Entonces, creo que en ese sentido también es como presentar batalla en contra del fundamentalismo, pero desde dentro. O sea, porque puede haber varios bastiones. Y yo creo que los bastiones, tanto librepensadores, como ateos, como laicos, seculares, son muy importantes para contener estas, literalmente, fuerzas políticas fundamentalistas que están tratando de dañar a la sociedad, pero también desde el interior del cristianismo es necesario hacerlo, porque pues justamente pues proviene de allí, ¿no? Entonces, muchas veces el fuego sí se combate con fuego. Creo que este es un caso en ese sentido. Y de hecho hay una vertiente o vertientes distintas de cristianismos que van en ese sentido. Hay cristianismo que es muy revolucionario, hay cristianismo queer, hay cristianismo cientificista incluso, o sea, hay otros bastiones bastante interesantes desde los cuales internamente también se le está presentando frente, digamos, al fundamentalismo, porque por ejemplo, la literalidad de la Biblia. Yo les puedo apostar que ningún fundamentalista es completamente literal en la Biblia. No. No puede. No se puede. Por ejemplo, empezamos en la Biblia. Bereshit bara Elohim, Génesis 1:1. En el principio crearon los dioses. Así dice, Elohim es plural. Sí. Tú quieres literal, tienes que reconocer que fueron dioses quienes crearon este mundo. Y ningún fundamentalista te va a decir que creen dioses porque es politeísmo y ellos son monoteístas. ¿De qué fundamentalismo me estás hablando? Cuando Dios se le presenta a Abraham en Génesis 17:1, dice, yo soy el Shaddai. Y el Shaddai significa el dios de las montañas, la diosa de las montañas. O sea, de las montañas, es la de los pechos. Tetas, sí, los pechos. Sí, lo vi en tu predicación el otro día. Entonces, ningún fundamentalista te va a aceptar eso. Pero literalmente dice que Dios tiene tetas. Es que son literalistas de la traducción que ellos leyeron o que les enseñaron, ¿no? Es que mi Biblia católica es lo que dice, ¿no? Hablábamos ahorita, Julián, de los testigos de Jehová. Ellos agarran muy literal lo que dice su propia Biblia. Hay otros testigos de Jehová por ahí que incluso se me hace raro, pero hay unos que agarran otras versiones, ¿no? Otras traducciones, pero con reservas. Con reservas. Porque cualquier traducción de la Biblia te va a decir que a las brujas tienes que matarlas. Afortunadamente, el día de hoy ya no es como en Salem, porque eso sí se llevó a su práctica en algún momento. Afortunadamente, el día de hoy, eso ya no es literal. Si el hijo te sale borracho, tienes que apedrearlo. Eso ya no lo hace. Sí, es cierto. Hay que agradecer que no lo haga. O si tu hija perdió la virginidad. Creo que quien más puede agradecerlo de los que estamos hablando ahorita soy yo. Sí. Claro. Entonces, vean, es que es otra de las fachadas de los fundamentalistas que te dicen, es que seguimos la Biblia al pie de la letra. En realidad no están siguiendo la Biblia al pie de la letra, porque si tú tratas de seguir la Biblia al pie de la letra, se te va a hacer completamente imposible. Cualquier traducción va a decir, Jehová se arrepintió en su corazón. ¿Qué haces con eso? Se supone que Dios no se arrepiente, pero ahí está literalito que sí. Tienes que empezar a hacer malabares entre versículos para salir del problema. Sí. De hecho, se ha humanizado. Es la correcta. O sea, se ha humanizado. Mejor dicho, no se ha humanizado. El Dios siempre estuvo humanizado. Siempre ha sido. La humanidad ha cambiado, es otra cosa. Por eso Dios ha cambiado también. O sea, el concepto de Dios siempre ha sido precisamente. Yo lo veo así, ¿no? El concepto de Dios es como la idealización del humano, ¿no? Es como que. Ser humano. Ajá. ¿Cuál es la meta a la cual el humano quiere llegar, ¿no? Una idealización así muy, muy sublime de su propia existencia, claro. ¿No? En general. Entonces te presentan a un ser que, pues, entiende cosas que uno no entiende, ¿no? Precisamente es lo que haces cuando le das esa capacidad de poder responder, entre comillas, cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Oye, no entendemos la lluvia. Dios. No entendemos esto. Dios lo hizo. O tal Dios lo hizo. O X Dios lo hizo. Entonces, prácticamente nosotros queremos dar esa explicación y al no poder hacerlo, pues creamos una identidad la cual, entre comillas, sí puede responder, ¿no? Fíjate que era algo muy rico en su momento también los en tacos. El mundo escandinavo. No. A esto que referías de los dioses que tienen diferentes objetivos y diferentes interpretaciones desde el punto de vista de la necesidad humana, era algo muy rico en el mundo escandinavo, porque ya no, a pesar de que había un dios padre de todo, que era Odín, y le secundaba a Thor, que era, según la representación, para algunos su hijo, para otros no, para otros era un dios extra. Tenían un panteón de dioses muy grande y muy específico de acuerdo a diferentes circunstancias.
Y igual pasa con lo mismo con Grecia, que después se hereda a Roma. Sí. Creo que incluso en Mesoamérica, con las creencias de los aztecas, los mexicas en general, Huitzilopochtli y otros, había una diversidad mayor en cuanto a dioses y en cuanto a lo que dedicaba cada dios para la creencia de las personas, que no sé en qué momento el mundo hebreo, sé que desde el principio no era solamente un dios al que adoraban, No. Pero llegó un momento en el que empezaron a juntar todo esto, sincretizaron sus pensamientos y su ideología para darle forma a este Yahvé como tal. Claro. Fíjate, voy a comentar una cosa que vi hace poquito. No sé si alguno de ustedes conoce el canal de Mauricio, pero él comentaba una cosa respecto al... Te estás trabando mucho, que Armando. va desarrollándose. Me estoy trabando. Ok, sí. Vale. Voy a repetir. Si me vuelvo a trabar, pues hago... ¿Te referías a Mauricio Schwartz? ¿O de quién? No, Ordóñez. Mauricio Ordóñez. Ordóñez, ok. Mauricio Ordóñez, sí. Él, que les digo que estaba comentando sobre el desarrollo de... ¿Me trabé? No, ya no. Estás bien, estás bien. No estoy trabado. Ok. Es que yo sí veo la imagen de Alan congelada. Les comentaba de este brother que está comentando del desarrollo del Dios en el Antiguo Testamento. Cómo es que probablemente tenga que ver el desarrollo de la civilización de los hebreos pasando de ser nómadas a ser sedentarios. Por ejemplo, ustedes ven el libro de Levítico catalogando animales como puros e impuros, y resulta que los animales impuros eran animales muy propios de las sociedades sedentarias, y algunos que tienen ahí como animales puros son, digamos, animales más fáciles de transportar, y también algunas de las cuestiones del santuario, pues era un tabernáculo, un santuario transportable, móvil, y hasta después tuvieron su templo. Pero las características de Dios van, al parecer, correspondiéndose con el paso de la sociedad a través de la historia por sus diferentes etapas. No sé aquí ustedes qué opinen al respecto. A mí me pareció muy interesante. Lo que pasa es que originalmente pues era un panteón de dioses. Había muchos dioses que tenían el epíteto de El Shaddai, el Elim, etc. Entonces, en ese sentido, había muchas, digamos, decía, vocaciones, tanto de dioses como de diosas, porque también ahí andaba Astarte, que era la esposa de Adonai o de Jehová originalmente. Que era una figura perdón que te interrumpa, este Jehová, he llegado a ver algunos documentos arqueológicos donde era representado como un toro, ¿verdad? Sí, era un toro. De hecho, diciéndolo más radical y honestamente, era un toro con el pito enorme. Sí, es que es lo que ve Isaías. Cuando Isaías, en Isaías 6, dice que estaba él delante de la gloria de Dios, esa palabra en hebreo, gloria, pues también hace vocación al pene. Sí, o sea, sí, ahí estaba Isaías. Me acuerdo. Viendo a Dios con una tremenda erección. Me acuerdo del video donde hablaste de eso, estuvo buenísimo. Sí. Yo también me acuerdo. Tiene mucho, es que tiene mucho regambre, pues justamente de cualquier tradición religiosa de la antigüedad. Esta combinación de la sexualidad, de la efervescencia tanto del hombre como de la mujer, etc. Sí. Lo que pasa es que ya cuando precisamente el paso no solamente de lo nómada a lo sedentario, sino los procesos de urbanización, que justamente son los que terminan porque hay el templo. El templo es muy distinto al tabernáculo de reunión que tenían en el desierto. De hecho, cuando Salomón crea el templo, le pone toros, le pone imágenes de toros alrededor, porque era la idea que tenía Dios. Eso de no tendrás imágenes nunca se cumplió del todo. No. Pero bueno. El mismo tabernáculo tenía una serpiente, o sea. Tenía formas, y tenía los ángeles. Los angelitos, sí. Y la serpiente de bronce justamente que cura con magia homeopática, claro. mirándola a los haciendo el amor por telepatía. Sí, te curas de un vistazo. Sí. Mal de ojo, pero al revés. Oye, como Medusa con sus serpientes, esta serpiente, pero en vez de hacerte de piedra, te cura de... Raúl, yo quería preguntarte una cosa, porque, bueno, no sé si quieran abordar este tema o ahondar en esto, porque quería preguntarte algo que comentaste hace rato. No sé si quieran pasar a otro tema o le seguimos con esto, porque a mí me interesa, o al menos... Como un paréntesis, hace ratito tú comentabas, y no quería que se me olvidara, precisamente era que tú decías que hay que contrarrestar este pensamiento muy fundamentalista
mediante el pensamiento escéptico, crítico y Ujú. así, ¿no? Yo recuerdo que tú hiciste un video diciendo, yo soy hereje y voy a atacar, por decirlo así. No me acuerdo exactamente y no quiero poner palabras en tu boca, pero desde adentro voy a entrar en esa, como en esa, o sea, la herejía cristiana desde adentro. Algo así tú dijiste. No Ujú. quiero, te digo, no quiero poner palabras en tu boca, pero me llamó mucho la atención y quisiera que nos platicaras un poquito sobre eso. Sí, claro, es una responsabilidad cristiana. Pues, es decir, hoy yo soy cristiano Ujú. y tengo que hacerme responsable de la religión que tengo. Y si hoy la gente o con discursos de mi religión están coartando derechos, buscando quitar libertades, ejerciendo discriminación, violencia, atentando contra el pensamiento científico, contra Ujú. la educación de los niños. O sea, sacan los papás a los niños de su escuela para que no les enseñen ni evolución ni educación sexual. Y los Sí. enseñan en casa. Entonces, si eso está ocurriendo desde mi propia religión y o utilizando los discursos de mi propia fe, pues yo me tengo que hacer responsable de eso. Y mi objetivo, pues es sencillamente eso, ¿no? Señalar que lo que están haciendo esas personas con supuestos criterios cristianos, bíblicos, teológicos o lo que sea, están mal. Ujú. Entonces, eso es lo que yo pretendo, porque justamente por eso creo que la herejía es muy valiosa, porque la herejía solamente puede venir del creyente. Desde dentro. Ujú. Porque sí, el que está fuera puede ser apóstata, puede ser blasfemo, Sí. anatema o otras cosas, pero la herejía como tal, o la acusación de herejía, tiene que venir de adentro. Por eso a los indígenas el Santo Oficio no los juzgaba. Únicamente juzgaba a la gente española o a los mestizos, porque creían que los indígenas, como eran niños, no podían ser juzgados por el Santo Oficio, en esa calidad, tenían la encomienda más bien, ¿no? Y pues no, ni siquiera pasaban por juicio, sencillamente los mataban más a discriminación. Por eso si tú vas a las taulas oficiales del Santo Oficio, pues en toda la época de la colonia solo mataron a 2 personas. Claro, solo mataron a 2 en actas, pero detrás de cámaras pues, estaban Claro. haciendo una matanza terrible. Sí. Ujú. Pero por eso, porque un indio no podía ser un hereje como tal, desde dentro. Entonces, en ese sentido, yo soy hereje porque desde dentro del mismo cristianismo, Sí, pues ándale. estoy viendo, ¿no? ¿Quiénes son los que están haciendo las cosas o por dónde están yendo las cosas e intento hacer algo? O sea, únicamente no me quiero quedar cruzado de brazos. Si en algo puedo contribuir para que estas facciones antiderechos, violentas y discriminatorias puedan contenerse, me doy por bien servido. Sí, Ay, ándale. fíjate, Sí, yo te iba a decir una cosa. Tú blasfemas mejor que ningún ateo que haya visto jamás, brother. ah, sí, 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 La sí. verdad es que Sinceramente, o sea, te he digo, visto muchas cosas, pero cuando me encontré con tu página dije, ay, güey. yo tengo No, poco, iba a comentar no otra sé cosa cómo que te, tiene que ver directo con eso. A sí, ver, no, no, habla. yo digo, yo no me acuerdo cómo te conocí, realmente creo que me apareciste ahí como recomendación en algún video y dije, o sea, la información que presenta Tiliches, o el tilichero como te conocemos, Sí. es súper buena, o sea, y es una postura que rara vez se ve, ¿no? Yo creo que el único que he visto que es un poquito más, bueno, un poquito así abierto, así como tú en este caso, no tan blasfemo, o sea, no No. blasfemo, pero sí abierto Sí. a la crítica, es el dinosaurio Noé. dinosaurio. Dinosaurios. Sergio, o Saludos, sea, por cierto. Saludazos. sí, A Colombia. sí, no, y digo, un tipazo, Sergio, totalmente. De hecho, yo lo conocí gracias a ti, Raúl, a él. Ah, qué Y bueno. sí, me acuerdo que hiciste una publicación, teólogos favoritos. ándale, mis teólogos Mis favoritos. páginas. Ajá. Y ahí entre ellos pusiste varios y los chequé a todos, pero me quedé con el dinosaurio, ¿no? Porque dije, no sé, tiene una manera de explicar las cosas muy bien y todo. Y hasta lo tuve también en el podcast, Ah, qué padre. estuvo platicando con nosotros y toda la cosa. También aquí ¿cómo se dice? En La Navaja. No ha estado en la navaja todavía. Ah, Más no bien, es cierto. Estuvimos, No, estuvimos nosotros. con Félix Benzán, Sí es cierto, tú sí es cierto. y yo, brother. Sí es cierto. Pero no sí es estaba cierto. Julián. Me Y no existía confundí. la navaja en aquel entonces. Tienes razón, Pero me pues sí, confundí. lo tendremos después. Lo tendremos ya. luego, lo tendremos De luego. hecho, Pero bueno. probablemente la semana que sigue él y yo tengamos un directo también. Ah, Ah, excelente. qué buena onda. Bueno, Qué buena el onda. punto es que a Ah. mí me llama mucho la atención que de tanta gente que se planta, como te dije hace rato en TikTok, plantándose en contra de la ciencia y la evolución y el establishment que va en contra de las enseñanzas de Dios o de la Biblia, ¿no? Sale gente como tú, como el dinosaurio, como otros que hay por ahí, que sí están abiertos al diálogo, a la plática y todo eso. Y yo estoy bastante
descontento, ¿no? Que no todo, no, o sea, la imagen del creyente en general no sea totalmente la representación de lo que ellos hacen en redes, incluso en contra de su propio discurso, porque a mí me da mucha ironía, ¿no? Vamos a llamarlo así, cuando te ponen es que Dios ama el pecado, pero no el pecador, ¿no? Hace ratito hice un video en TikTok donde sale una voz de una mujer diciendo, ¿por qué odias a los homosexuales? Diciéndole a Jesús, yo no los odio, pero es que la gente es pecaminosa. Y yo le hice una respuesta de que, no, hija mía, yo no los odio, solamente si se siguen follando entre ellos los voy a mandar al infierno, ¿no? Haz de cuenta. Entonces, no los odias y tienen libre albedrío, pero si no hacen lo que yo les digo, hay tabla, ¿no? Y pues bueno. Exacto. No sé, me parece una cuestión totalmente risible, ¿no? La manera de querer enseñar su dogma, ¿no? Pero bueno, qué bueno que hay gente que se abra a la crítica y a la misma crítica de su propia creencia, porque el hecho de que ellos no tienen la capacidad de cuestionarse a sí mismos es un problema, porque tú entras creyendo que ya tienes la verdad, y ese es el problema. Entras creyendo que ya tienes la verdad y no hay progreso de las ideas, ¿no? Entonces, súper valioso, ¿no? El que exista Mistiliches, el que exista el dinosaurio, el que existan personas como ustedes, ¿no? Y que de la otra parte, de verdad, son discursos muy endebles. Es gente, digo, yo la verdad soy teólogo y antropólogo social, como tal, no soy psicólogo. Pero ciertamente sí podemos ver gente que está en el borderline mental. Uh-huh. O sea, es gente que tiene una grave crisis de representación de la realidad, porque intenta vivir en este mundo con un pensamiento que es completamente opuesto a las realidades del mundo. Y entonces, en el afán de poder como que conciliar o hacer que su fe predomine sobre el mundo, pues se encuentran diciendo barbaridades y media. Y yo he visto que con el paso del tiempo muchos de ellos se les quita. O sea, como es tan borderline el asunto, están a un pasito de pasarse a la apostasía o hacerse... Lo que me dijiste el otro día cuando te pregunté por los apologistas de internet, que me dijiste, muchos de esos están a punto de apostatar. O sea, yo estoy seguro, o sea, estoy seguro que en 5 años vamos a ver a muchos de estos ahorita... muy probablemente. Que están ahí haciendo memes para refutar el ateísmo, pues están del otro lado. Porque sí tienen problemas, o sea, se ve que sí tienen problemas. Sí. Y además un machismo muy radical. O sea, la moralidad sexual del cristianismo sí les está afectando la cabeza, sí. Muy, muy, muy grave. Yo creo que, o sea, no puedes vivir mucho tiempo así. Sí, quiero aprovechar para solamente decirles que aquí en la bueno, es otro paréntesis también, nada más para recordarles que aquí en la descripción del video están las redes sociales tanto de Raúl como de la Navaja de Hitchens y todos nosotros, ¿no? Sí. Para que vayan y nos sigan a Raúl en sus redes, ahí está su cuenta de Facebook, OnlyFans. Su OnlyFans también. Para que vean sus patas. Bueno, ahí está la cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter y todo, para que lo sigan ahí, tiene contenido súper bueno y hace las misas domingueras, ¿no? ¿Cómo le dices tú? Sermón dominical. El sermón dominical. La misa es católica, sí. Pero bueno. Yo tenía pensado, fíjate, hacer misas ateas los domingos, ¿eh? Sería bueno. Estaría bueno. Yo puedo ser encargado de liturgia. Ándale, ahí con la música. Empezamos así, con la música, ¿no? Pero bueno, ya sería en una ocasión más al futuro, ¿no? Pero digo, sigan a Raúl, de verdad. Todos los domingos hace su sermón, súper interesante. También los viernes, ¿no? También haces directos. Los viernes tengo estas charlas. Es que lo que estoy haciendo ahorita es invitar a personas. Ustedes también, por supuesto, están invitadísimos. Claro. Como quieran participar. Claro. Para conversar, para dialogar, para no quedarme solamente como en el monólogo. Sí. Pues invitar a la gente, ¿no? A sumarse a la conversación. Han sido hasta ahorita pláticas muy buenas, la verdad, sí. Muy buenas. Los que han estado, yo espero también, porque en algún momento supongo que llegará ahí el radical, espero ese momento, porque va a ser muy, muy interesante, pero de momento ha estado muy bien. Entonces, los viernes tengo este diálogo colectivo, los domingos tengo el sermón dominical, y a lo largo de la semana, pues grabo de repente algunas capsulillas, que ya estoy regresando a los formatos cortos. Entonces justamente ya ahorita que estoy regresando a los formatos cortos, ya estoy pensando también en algunos TikTok, espero organizarlo ya para el siguiente semestre, porque ha crecido. Ahora, la verdad que yo abrí TikTok desde 2018,
Sí, es lo que estaba viendo. Tú tienes cuenta, pero videos súper viejísimos. De hecho, hasta te ves más chavo. Te voy a, de hecho, por ejemplo, hace poco Armando compartió un video tuyo ahí en TikTok y le dije, pues etiquétalo, ¿no? De hecho, yo te etiqueté ahí, Sí. pero creo que no lo usas. Porque no lo Bueno, viste. Yo no sabía que lo tenías. Voy a checar las notificaciones. No, yo no te etiqueté porque no sabía que lo tenías. Y de hecho, vi tu TikTok porque Alan te etiquetó. Sí. Ya me metí y vi en unos en los que sales con el pelo un poco más largo y te ves así Sí. más chavalón. Sí, Pero sí, vi Sí, que ya está tienes, muy ya viejito tiene... los videos. Te dijo, Yo te dijo que te empecé- ves acabado. ¿Te creas? No, no es cierto. No, no es cierto. No, pero... Yo empecé pronto en TikTok, además que ahorita me ha costado trabajo seguir generando el contenido, pero sí espero regresar. Porque Sí, sí. además, Antes de ahorita que lo- se ha venido una Antes de buena que- onda. Sí, adelante. Adelante. Te iba a decir que era antes de que a TikTok lo popularizara Trump queriendo Sí. prohibirlo, ¿no? Ya sé. Sí. Antes de que fuera No, mainstream, ¿no? y Sí. que llegaran los modos cristianos, porque ahora sí que cuando yo llegué todo era paraje. Entonces no había tanto cristiano. Y ahorita se sumaron, se empezaron a sumar Muchos. muchos de estos. No, te vas a sorprender Sí, con sí, lo sí. que vas a ver. La ventaja de TikTok en cuanto a su... Digo, patrocínanos TikTok, que ya sabemos que no le paga a nadie Claro. TikTok. Pero la ventaja es que es muy fácil hacer contenido ahí. Muy fácil. Sí. ¿no? Entonces, Sí. esa es una buena manera también. No, y no incluso de solo hacer poder contenido, interactuar también. o sea, interactuar y hacer y contenido. por lo mismo todo. de que interactúas y la gente te contesta, igual la gente que te contesta también te difunde. De alguna Bueno, u ¿qué? otra manera quedas ahí. Es fácil, excepto si eres Pippen, ¿no? Porque creo que cada 2 días lo censuran. Todo el tiempo lo censuran, no manches. Así que chiste, o a Skeptic Thinker también. O sea, Sí, son sí, los chidos y los andan censurando.